ministerios que el Señor nos ha dado. Y hoy es un día especial porque tenemos muchas visitas hoy con nosotros. Y yo clamo a Dios para que su Espíritu Santo hoy me dé palabra para poner en esta casa. Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, no los de ustedes nada más, también los míos. Que la palabra que el Espíritu Santo yo también pueda oírla, entenderla y asumir que es Dios que me está hablando. Cuando vamos a la casa de Dios a buscar palabra de Dios, pues Dios nos va a dar la bendición de entender su palabra. Y eso queremos que hoy ocurra. Y más cuando en estos momentos difíciles que estamos viviendo hay dificultades, hay momentos tormentosos en nuestras vidas. Y a veces clamamos y pedimos a Dios cosas y cuando Dios nos las ofrece, no creemos que Dios nos los está dando. Como yo les decía hace un tiempo, vemos gente que estudió y se gradúa y en el momento del grado, aún con su toga y birrete, dicen, no puedo creer, me estoy graduando. O sea, pero tú no estudiaste y terminaste todo para graduarte. Sí, pero no lo creo. Como la chica que dice, Señor, dame el esposo, mándame el esposo. Y él, mándame una esposa. Y en el momento del matrimonio, ¿lo acepta? Sí, lo acepto. ¿La acepta? Sí, la acepto. Pero no puedo creer que me estoy casando. Lo que le pediste a Dios, ahora no lo crees cuando lo estás viendo. Pedimos a Dios cosas de las que dudamos cuando Dios nos las entrega. Y déjame decirte que la palabra de hoy es que Dios, en nombre de Jesucristo y por su Espíritu Santo, abre puertas y rompe cadenas. Y eso hay que creérselo a Dios. Dios rompe las cadenas. ¿Cuáles cadenas? Las de la opresión. Hay gente que está ligada al vicio X y no quiere desprenderse del vicio. No cree que Dios lo puede sacar del vicio. Cree que el Cristi o que el crack o que la cocaína o que la heroína es más fuerte que Dios. Cuando vamos donde está Dios y le pedimos dirección, es probable que necesitemos un tratamiento, es probable que necesitemos consejos, pero Dios tiene el camino para que tú salgas del problema. Y si no tiene Dios el medicamento o el orientador, el consejero para ayudarte, Dios mismo obra en ti cuando tú crees en Él. Y eso lo vamos a ver hoy por la palabra. Yo quisiera contextualizar lo que hoy vamos a hablar porque no podemos tomar la Biblia aisladamente y usar versículos o textos como pretexto para nosotros complacernos sin el contexto en el que está escrito o como Dios quiere dar. O sea, cuando vamos a hablar de esto hoy, estamos hablando del libro de los Hechos, vamos a hablar del capítulo 11, el capítulo 12 del libro de los Hechos, para ver cómo la iglesia primitiva confiaba que Dios tenía el control de las cosas. A veces oramos, Dios toma el control, Dios está al control. El que yo no le permita a Dios que me controle es otra cosa, pero Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Qué cosa puede estar ocurriendo que no sea bajo el control de Dios? O sea, las cosas que ocurren las controla nuestro Dios en nuestras vidas. Aun cuando no querramos, Dios tiene potestad para ordenarnos, para orientarnos. Alguien puede decir, yo vengo hoy a esta iglesia por casualidad. Déjame decirte que no es casualidad que estés hoy aquí. Dios te trajo con un propósito. No hay cosa que hagamos por casualidad. Tal vez las hacemos por causalidad. Tal vez la causa de estar aquí hoy es que Dios quiere darte una palabra de alerta, una palabra de consuelo, una palabra de confianza y de fe. Que la cadena que me ata hoy, si es sentimental, que Dios la rompa para que tú vivas libre. Si es en droga, que Dios la rompa para que vivas libre. Si es en pornografía, que Dios la rompa para que tú vivas libre. Si es en la hechicería, en la palería, en la santería, que Dios la rompa para que vivas libre y haya autoridad en el nombre de Jesús para romperla. No hay cosa alguna en la que nosotros no podamos confiar en el Señor y que el Señor nos defraude. Vean, la iglesia primitiva, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos hasta el capítulo 12 nos habla de la enseñanza muy judaica, que el apóstol Pedro era quien llevaba la voz cantante, era quien dominaba el liderazgo o llevaba el liderazgo de la iglesia primitiva, hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos. Era como que la iglesia de Jerusalén tenía que fortalecerse
luego que Cristo es sacrificado, que Cristo es sepultado, es resucitado, y el Señor asciende a los cielos los 40 días después de haber resucitado. Y le dice el Señor: Pedro, tú eres el encargado de apacentar mis ovejas, de orientar esta iglesia que va a quedar acá. Pero para ello necesitas un poder especial. Y el Señor Jesús les dice: yo me voy, pero no les dejo solo. Yo voy a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y no solo eso, sino que les dice en el verso 8 del capítulo 1: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Cuando yo creí en Cristo, recibí la autoridad del Espíritu Santo. Muchos no creemos que tenemos el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte que si creíste en Cristo como tu Salvador y aceptas la vida de Cristo, lo que Cristo te está dando, pues tú tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo desarrollar el poder del Espíritu Santo? En contacto directo con Dios a través del regalo de la oración, a través de la comunicación con Dios y a través de la lectura de esta palabra que es la Biblia. Cuando nos estamos alimentando y estamos orando, el Señor nos va a nutrir. Yo hablaba esta mañana con una hermana y me decía: ya estoy lista, pastor, ya puedo orar. Claro que puedes, y cada uno de ustedes puede orar y decirle a Dios: en el nombre de Jesús quiero que me otorgues esto. Y el Señor, en su voluntad, si le conviene y te conviene a ti, el Señor te lo va a dar. El apóstol Pedro comenzó a enseñar a la iglesia primitiva, y es en el capítulo 13 cuando comienza la segunda fase del liderazgo, que es el liderazgo para nosotros los gentiles, y que se profundiza con el apóstol Pablo. ¿Por qué les digo esto? Porque en las dos fases hubo persecución a la iglesia, hubo muerte de cristianos, seguidores de Jesús. No terminó con la muerte y resurrección de Cristo la persecución, por el contrario, comienza la persecución de la iglesia más fuerte. Lo que ocurre es que hasta el capítulo 12 la persecución es una persecución religiosa. Solo las religiones eran los que perseguían a la iglesia. Estoy hablando de los principales sacerdotes, estoy hablando de los saduceos, estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de los escribas, los que andan persiguiendo cristianos. Y de ese grupo de los fariseos, el líder más importante era Saulo de la ciudad de Tarso. O sea, Saulo de Tarso era el instrumento ejecutor para matar cristianos. Y con Saulo de Tarso entonces comienza la predicación y se abre el tiempo de la persecución, ya no religiosa, sino política. Y un binomio religión-política es el que comienza a dominar entonces la persecución de la iglesia. Y usted dice hoy: pero no nos están persiguiendo, estamos sentados tranquilos, pero no nos persiguen las autoridades, no nos persiguen los religiosos, pero el enemigo de Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no podemos estar descuidados y desapercibidos. Pedro estaba predicando, estaba enseñando, estaban llevando este evangelio, comenzó a crecer el movimiento cristiano. Y los apóstoles ya eran insuficientes para atender a los niños huérfanos y desamparados, para atender a las viudas, para dar de comer a la iglesia. Y los apóstoles dijeron: busquen 7 hombres, 7 personas para que sean los diáconos. Entre esos diáconos, el principal líder de los diáconos era Esteban. Hombre dedicado, angelical, con servicio a Dios. Y es sacrificado, apedreado, es el primer mártir del cristianismo. Pero era un diácono. Los diáconos nuestros a veces se asustan y dicen: me puede venir persecución, yo como que no entro en ese juego. Hay iglesias que no tienen diáconos, dicen que no es necesario. Aquí es necesario porque hay mucho que servir. Y diácono es sinónimo de servicio, de entrega, de llevar la palabra y llevar el sustento, de estar atento por los enfermos. Y así como ese diácono murió siendo el primer mártir, en el capítulo 12 vemos cómo la persecución comienza con los cristianos y está el sacrificio del primer apóstol. El primer apóstol sacrificado es Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién le mata? El mismo Herodes III, o Herodes, nieto del Herodes
que persiguió a Jesús. Aquel Herodes que mató a los niños, que nosotros, algunos por manera errada, y lo hemos predicado, celebran el Día de los Inocentes. Celebran la muerte de niños inocentes. Esto es una cosa bárbara. Hay un filósofo de este siglo pasado, Morán, que dice que la simplicidad es la barbarie del pensamiento. La simplicidad es la barbarie del pensamiento. Y cuando somos simples para interpretar la palabra de Dios, eso es una barbarie. Con simpleza celebramos el Día de los Inocentes. Eso es una barbarie, porque fueron niños inocentes que murieron protegiendo a José y María. A Jesús salieron para Egipto y Herodes mandó a matar a todos esos niños. Les sacrificó. Ese Herodes no es el que ahora mata a Jacobo, sino su nieto. Y este juego que nosotros podemos decir de que lo religioso venía siguiendo, Herodes, quien gobernaba, sintió que al matar a Jacobo, al sacrificarlo, el pueblo religioso se agradó, entonces sintió complacencia y dijo: ahora voy por el líder principal de ellos, que es el apóstol Pedro. Voy por Pedro. Y puso a Pedro en la cárcel. No le mató en el momento porque se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Era una Pascua. Y en la Pascua no podía sacrificar al apóstol Pedro. Lo puso en la cárcel, pero ahí el Señor liberó a Pedro. Y en ese proceso de persecución se une el binomio, ya no solo lo religioso, sino ahora también lo político. Y la persecución de los cristianos evangélicos comenzó en Venezuela por lo religioso. Y luego hubo políticos que dieron órdenes para perseguir esta iglesia. Luego hubo leyes, porque el Señor ha trabajado en esto y nos han dado libertad de culto. Sin embargo, algunos otros dicen: ya hay que perseguir a los evangélicos. Sin embargo, nosotros vemos como el presidente de la isla de Cuba en un tiempo le dijo al presidente de Venezuela: toca todo, corrompe las Fuerzas Armadas, pero no te metas con los evangélicos, porque esos tienen algo que tú matas uno y salen 10. Ocurrió en Roma. Todos los gobernantes de Roma mataron cristianos. Herodes el Grande mata a Jesús. Herodes está matando a Jacobo. Y después viene Nerón. Y después viene Calígula. Y vinieron todos los emperadores matando cristianos hasta el siglo IV con Constantino. Cuando Constantino se arrepiente y cree en Cristo a su manera, porque él no fue que se entregó al Señor en creencia como Cristo su Salvador, sino que acepta la religión cristiana para no perseguir cristianos porque se multiplicaban. Nerón les ponía en la cárcel, los llevaba al circo romano, los destrozaban los leones, los colocaban en grutas y allí se convertían muchos de los presos. Los asesinos que estaban oían a los evangélicos y se arrepentían. Prefirió Constantino darles libertad. Hasta el siglo IV la persecución se hizo en lo religioso y se hizo en lo político. Venezuela tiene momentos duros y difíciles, y la persecución ha venido para la iglesia evangélica con otras religiones traídas por los políticos, porque santería y palería vienen en acuerdos políticos y han sembrado este país. Nos sacaron a Dios de la escuela. Cosa triste que nosotros no podamos tener en nuestra escuela para enseñar a Dios, pero cada uno de nosotros es portador de este evangelio, y donde vamos tenemos que enseñar a Jesucristo, y tenemos que hablar del Cristo que nos da la salvación. ¿Qué otra cosa más grande tenemos? Las cadenas que podamos tener son cadenas que se rompen en el nombre de Jesús. Son cadenas que hay que doblegar, porque el Señor tiene autoridad para ello. Cuando nosotros vemos en esta fiesta de panes sin levadura, donde no se nos puede hacer nada, porque todavía está controlada la situación, tenemos que estar alerta, porque cuando venga persecución, yo debo confiar más en Dios. Y yo sé que algunos, cuando sean sorprendidos y criticados como evangélicos o como cristianos, la estampida será muy grande, porque algunos dirán: prefiero decir que aquí corrió y no que aquí murió este evangélico. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué haremos nosotros por él? La persecución era fuerte. Y vean lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 11, el verso 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solo entre ellos se hablaba, pero no predicaban a los gentiles. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De quiénes? De los judíos. Y Pablo andaba llevando esa persecución. Dice la palabra que en ese mismo tiempo, en esa misma intención de persecución, Herodes se levanta para hacer daño. Dice el verso 3 del capítulo 12, y viendo que agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levaduras. Había fiesta, y Herodes, cuando se percata que es agradable perseguir cristianos, comienza entonces a perseguir. Pero lo importante para Herodes era prender a Pedro, porque Pedro era el líder. En la muerte de Esteban estaba Saulo de Tarso. Dice que a los pies de Saulo la ropa de Esteban cayó. O sea, Pablo era el líder que dirigía la matanza para Esteban. Y Pablo creía que estaba defendiendo a Dios, porque lo hacía en la doctrina de los fariseos. Por eso cuando va camino a Damasco, el Señor Jesús lo alerta y le dice: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Saulo había leído y conocía las Escrituras, estaba enseñado por Gamaliel, pero no creía que ya Cristo había nacido, como todavía muchos judíos esperan que venga el Rey, que venga Cristo, por primera vez, y nosotros le esperamos por segunda vez. Y el Señor le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Te vas a ir a la calle que se llama a la derecha, y ahí vas a esperar. Y allí cree Pablo y se convierte al Evangelio. Y cuando viene a predicar el Evangelio, donde Pablo llegaba, la gente se esparcía y decía: llegó Saulo, el que nos persigue. Y él decía: no, ya no, ahora soy cristiano. ¿No ha ocurrido que alguno de los delincuentes que tenemos en algunas de las iglesias, cuando llega a la iglesia, llegó el malandro tal? No, pero ya no, ya es inofensivo, ya se convirtió a Cristo. No es posible para muchos creer que el Señor puede cambiarlos. ¿Y acaso que soy menos pecador que ellos? ¿Cuántos de nosotros hemos matado solo con el pensamiento? ¿Cuántos hemos adulterado solo con el pensamiento? ¿Cuántos hemos robado solo con el pensamiento? ¿Cuántos hacemos cosas malas con nuestra lengua, aún desde el pensamiento? Hay unos hermanos que yo creo que cambiamos el sentido de lo que el Señor nos da, y con nuestra lengua destruimos y acabamos con lo que el Señor ha hecho, que es una maravillosa creación. Destruimos lo más importante de la creación, que es lo que el mismo Señor Jesús en el tiempo primero con el Espíritu Santo y el Padre crearon. ¿O no cree usted que es creación de Jesús? Y que es creación del Espíritu Santo, y que es creación del Padre. Dice que en el principio se reunieron y él dijo, o dijo Jehová: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nos hicieron ellos, dependemos y somos de ellos. Tu cuerpo internamente y externamente lo conoce el Espíritu Santo de Dios. Tu enfermedad y tu atadura la conoce el Espíritu Santo de Dios. Solo tienes que reconocerle y decirle: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo quiero alabarte. Lo que pasa es que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dice en el capítulo 12 que en ese tiempo, en aquel tiempo, en el tiempo de persecución de Pablo, como hemos leído, en el tiempo de persecución de los escribas y los fariseos, de los sacerdotes de aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, para tratarles mal. No era para invitarles a cenar, era para maltratar a los que predicaban el Evangelio. Y algunos de nosotros creemos que al estar aquí todo viene color de rosa. No, el Señor dice que debemos estar preparados, porque lo que nos viene cuando creemos en Cristo son momentos difíciles. Son los que antes pasaban tribulaciones, tentaciones, problemas, y tenía que resolverlos en mi propia fuerza. Ahora lo resuelvo en la fuerza de Dios. Ahora el Señor me dice: ven a mí si estás cargado, si estás trabajado, que yo te hago descansar. Ahora es diferente.
Y el Señor nos dijo, no crean que todo es fácil. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, que ya yo he vencido al mundo. Ya tus aflicciones fueron resueltas conmigo. Ahora tienes que entrar conmigo para resolver, para estar agradado. Dice que mató a espadas a Jacobo. En el verso 2 dice, y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan. Un apóstol o dos apóstoles del Señor. A eso lo llamó el Señor Jesús y le dijo, vengan que los voy a hacer o los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Y a eso mató Herodes, a espada. O sea, no fue algo sencillo. Dice, y viendo que eso agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y Pedro cae en la cárcel. Y vamos a ver que caer en la cárcel no es algo sencillo. Pero hay cárceles que están los barrotes en nuestras mentes. Así como oímos decir algunos que no es que son pobres, de que no tengan alguna bendición económica, sino que son pobres de mente. Y oímos cuando alguien dice, lo que pasa es que lleva el rancho lo tiene en el cerebro. Y por más que estudia, sigue en la miserableza. Ser pobre de espíritu es una cosa, pero ser miserable es no tener a Dios. Y quien cree en Cristo tiene la fortaleza de Cristo, tiene el gozo de la salvación. Yo soy feo y antipático hasta riendo, pero tengo el gozo del Señor. Y algunos dicen, ¿y por qué todo el tiempo hace bromas y se ríe? Porque yo no tengo por qué estar triste. El motivo mayor de mi alegría es que Cristo me salvó. Y yo lo manifiesto como el Señor me permite manifestarlo. Y vean, no puedo excederme, porque tengo un amigo, Adelso Felipe, creyó en Cristo. Era casi alcohólico. Y después de 3 meses yo lo veo muy bien sirviendo y alabando a Dios. Y una vez se descuidó y llegó borracho a la casa. Y yo le digo, ¿y qué pasó, hermano? Si usted venía bien. Y me dijo, ¿qué? Yo no puedo celebrar que Cristo me salvó. No puedo celebrar que Cristo me salvó. Yo estoy contento. No, tampoco hasta allá. Tampoco hasta allá. La celebración con Cristo es en el Espíritu. Es tener el gozo y la bendición de Dios. Pero hay unas hermanas tan tristes y unos hermanos tan tristes que provocan no orar por ellos, sino hacerle un exorcismo. Y el Señor quiere es que tú le reconozcas y le des el honor, la honra y la gloria. Y el Señor te dice, tus cadenas son rotas, tus puertas son quitadas, no hay barreras para ti. Pero hay un poco de gente que es duro. Y aún los que oramos tenemos desconfianza. Pedro fue puesto en custodia. Y no sencillo, bien cuidado y bien encadenado. No era fácil. El verso 4 dice, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, 4 soldados por cada grupo, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para matarlo, para hacer lo mismo que con Jacobo. No lo había hecho porque era la fiesta de la Pascua, eran los panes sin levaduras, y en ese tiempo los fariseos no iban a permitir, los sacerdotes no iban a permitir, pero esperaba que terminara la fiesta, de noche sacarlo del pueblo y asesinarlo. Pedro estaba guardado en manos del enemigo de Dios. Y Pedro estaba tranquilo, porque él quería, el enemigo cree tenerlo, pero Pedro en su corazón decía, mi Redentor vive. Yo estoy sujeto a lo que mi Dios va a hacer conmigo. Y vean lo que ocurría. Había intercesión por el líder, que era Pedro. Pedro era el hombre que había negado a Jesús, pero que había llorado amargamente con Jesús en los 40 días que Jesús se levantó. Y conversó con Jesús, y Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Aquí están las llaves del Hades. Usted es el pastor de esta iglesia. Llévela para que predique. Y toda la congregación creyó en el líder que Dios había puesto. No tuvo que ver con que había negado de alguna vez a Jesús, sino que creyeron al líder. Y comenzaron a orar por Pedro. Cuando Pedro estaba en la cárcel, en el verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel,
pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Y aquí hay gente que está orando por mí todos los días y cada día, y están pendientes. Yo siento que el poder que Dios da es por la oración de ustedes. Porque mi esposa no deja de orar por mí, porque mi mamá no deja de orar por mí, porque la familia está pendiente, mis hijos están orando, la iglesia está orando. Pero el diablo tiene algunos también aquí. El diablo también viene al culto. Y yo le voy a invitar al diablo que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo Jesús. Y si no, que vaya a los infiernos. Pero no tiene comunión con nosotros. Y hay algunos que se dejan dominar por los demonios y critican al que Dios tiene para guiar. Cuando dice la palabra que deben orar por los pastores y por los líderes para que el Señor manifieste. Y que el que habla del líder que Dios pone está hablando de Dios mismo. Hay que tener cuidado con eso. No es palabra mía, es lo que Dios dice. Y yo les decía que Moisés, llevando al pueblo, a Aarón y María, su hermana, criticaron y se burlaron de su hermano, lo menospreciaron y les cayó sarna desde los cabellos hasta los pies. Tuvo Moisés que ir a hablar con Jehová: son mis hermanos, no me los mates de sarna, no me los mates con la lepra. La lepra está acabando con ellos. Y Jehová decía: hablaron de ti, hablaron de mí, no hay perdón para ellos. Y luego Jehová se conduele y les perdona. Y fueron limpios como niños, pero entendieron que tenían que obedecer a Dios. Sus cadenas fueron rotas. Y luego Aarón es el padre de los levitas. Es el padre de la adoración a Dios. Es el que se entrega para llevar el culto a Dios. Aquí hay mucha gente que está usando su lengua para lo que no debe hacer. Úsela para alabar a Dios, para orar por los hermanos, para orar por los enfermos, que usted tiene el poder del Espíritu Santo. No lo desperdicie. No vote lo que Dios le ha dado. La iglesia hacía oración por Pedro. Oraba por ese hombre que estaba allá. Pero mi pregunta grande es: ¿creía la iglesia en lo que el Señor iba a hacer con Pedro? Estaba orando por Pedro. ¿Será que creía la iglesia que el Señor iba a escuchar las oraciones? Dice que hacían oración sin cesar a Dios por él. Los que están orando por mí, ¿están creyendo lo que Dios va a hacer? Vea, créanlo. Hoy me dice un hermano: pastor, el vecino del lado le mandó a buscar. Aún no he ido. ¿Qué me va a decir el vecino? Yo creo en el Señor que me va a decir: ¿cuándo me vas a comprar la casa? Y yo le voy a decir: no tengo plata, pero Dios tiene. ¿Cuánto cuesta la casa? Y veremos entonces cómo el Señor resuelve el problema de los reales. Pero yo le creo a Dios que Él va a comprar la casa. Ustedes tienen que acompañar en la oración para esto. Pero lo que pasa es que la oración es activa, hermanos, y no se descuiden, también hay que dar para lo que Dios quiere que den, no para el pastor. Cuando nosotros tenemos ese intento de buscar a Dios y nos quedamos solo en el intento, no hay resultados, porque la oración no ha obrado. La oración obra por la fe y tiene que ser práctica y tiene que ser insistente. Si Dios no me oye hoy, voy nuevamente a orar, y voy mañana, y voy pasado, hasta que Dios conceda, como hizo Jacob. Orando allí, el ángel aparece, se aprendió del ángel y dice: tú no te vas hasta que no me bendigas. Y al amanecer le decía el ángel: ya está rayando el alba, va a amanecer, debo irme, primero dame la bendición. Si no me das la bendición, no te suelto. Eso hay que hacer con Dios, aferrarse a Dios. Y cuando no me des la bendición, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Pero la bendición ya la tenemos de parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene la bendición que Dios nos ha dado. Herodes quería asesinar a Pedro. El enemigo no quiere que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. El diablo no está contento conmigo, pero yo sé que mi Redentor vive. El diablo no está contento por ti cuando oras por tus hijos, cuando ha querido quitarte a tus hijos. Los hijos que Dios te dio son tuyos y son para la gloria de Dios. No dudes de que Dios te los tiene. Y Dios te los cuida, Dios te los protege. Solo no dejes de orar, que en el tiempo de Dios las cosas van a cambiar. Cuando Herodes quería sacar a Pedro, el verso dice, el 6 dice del capítulo 2, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Estaba estresado Pedro? ¿Estaba preocupado Pedro? ¿Estaba angustiado Pedro? Pedro estaba relajado.
Pedro estaba durmiendo. ¿Quién que esté en la cárcel puede estar durmiendo? Sujeto con 2 cadenas. Sus manos estaban prendidas con cadenas. Y había 16 guardias cuidándolo. 4 guardias por cada turno, por cada espacio. Y Pedro se acostó a dormir. Pedro diría, si es voluntad de Dios que me mate, ¿qué puedo hacer? Que me mate, me voy con mi Señor. Si es voluntad de Dios que viva, ¿qué puedo hacer? Viviré porque Dios quiere. ¿Para qué estresarme si Dios tiene el control de mi vida? Yo voy a dormir, decía Pedro. Lo que me queda de vida, si es que voy a morir mañana, yo quiero dormir, descansar, para morir descansado. Nosotros no decimos que queremos morir descansados. Algunos que yo oigo, Señor, si me vas a enfermar de algo, que yo me muera rápido, que me acueste a dormir y no me despierte nunca más. ¿No han orado así? No, yo digo, ¿no? El Señor me trajo al mundo, como dice su palabra. Del polvo salí y el polvo. Así dice Job. Pero te quieres morir hoy para orar por ti. Para dar la misericordia, ¿verdad? Y nosotros decimos, en el descanso que tenemos, o sea, ¿qué estoy haciendo con Dios? En mi casa me critican fuerte porque yo me acuerdo, voy a dormir, a dormir. Y dicen que yo no termino de decir dormir. Cuando voy por dor, ya estoy dormido. Voy a dormir, no me da tiempo terminar la palabra. Pero aquí hay gente que se acuesta a dormir y es a batallar en su mente, a buscar cosas, a no resolver cosas, y no descansa en Dios. Vean lo que hacía Pedro. Se acostó a dormir encadenado. Los guardias estaban allí, le estaban custodiando. Y Pedro pasó su noche tranquilo. Herodes diciendo, cuando amanezca o a medianoche, le saco de la cárcel para matarlo. Pero Pedro estaba confiado de que el Señor estaba de su lado. Y Pedro mismo no creía lo que Dios podía hacer en él. A veces no creemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Vean el verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Estaba dormido Pedro, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Pedro está dormido y el ángel por el costado, ¡epa, levántate! ¿Qué pasó? Nos vamos. Despiértate, levántate, llegó la hora de salir. Pedro no preguntó si voy, si no voy. No había ninguna cosa que le atormentara. Y le dijo el ángel, cíñete. ¿Saben qué es ceñirse, no? Vestirse con toda tu ropa, vístete, átate las sandalias. Eso llevaba tiempo, eran sandalias de pie descubierto con cintas, amárrate tus sandalias bien. Y Pedro lo hizo así, y le dijo, ahora envuélvete en el manto y sígueme. Pedro se levantó, se vistió, se amarró las sandalias, tomó el manto, se cubrió y sigue al ángel. No le pregunta quién eres tú, qué quieres, qué va a pasar por Herodes o con Herodes. Sencillamente está obedeciendo a Dios. Cuando oramos, entonces nos ponemos en las manos de Dios. Dormimos tranquilos y Dios hace la obra. Y lo que Dios está haciendo, yo voy calmado recibiendo lo que Dios hace. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú solo, Jehová, me haces dormir confiado. Pedro se vistió y se cubrió con el manto. De allí que algunas religiones quieren hacer magia, se envuelven en un manto para que nadie les vea. Y algunos dicen, cúbreme con el manto de Pedro, Señor, para que mi enemigo no me vea. No, el poder no estaba en el manto de Pedro, el poder estaba en el Señor de Pedro. Y no queremos buscar al Señor de Pedro. El ángel va por orden de Jehová, porque el Señor le mandó a salir. Él siguió, va detrás del ángel. El ángel, dice la palabra, iba delante de él. Y Pedro le seguía. Pedro no tenía nada que esconder, pero iba detrás. El verso 9 dice, y saliendo le seguía al ángel de Jehová. ¿A quién seguimos nosotros? ¿A quién seguimos nosotros? Aquí hay gente que cree que es el ángel de Jehová. Y me viene a decir que yo le siga a él porque Jehová le dijo a él que yo lo siguiera.
El ángel no le dijo a Jehová, a Pedro, tantas cosas, sino, levántate, llegó la hora de salir, haz esto, cúbrete y vamos. Y Pedro le siguió. ¿Qué ocurre con el seguimiento de Pedro? En el verso 10 dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, los soldados estaban allí y Pedro iba con el ángel y los soldados tranquilos. Llegaron a la puerta de hierro, no era la puerta sencilla, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro caminó tranquilo, pasaron la guardia, la principal puerta de hierro fue abierta. Pedro no sabe cómo, el ángel no activó, pero Jehová abrió la puerta. Cuando tú oras y te pones en las manos de Dios y el Señor está obrando, no te preocupes cómo lo va a hacer Dios. Él sabe cómo hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. No, que es muy cara, muy dura, es muy fuerte lo que estoy pasando. Era la puerta de hierro, era la puerta principal. Las cadenas fueron caídas de sus manos y Pedro iba tranquilo. Mi problema de tristeza y depresión puede estar allí, pero el ángel de Jehová te va a cubrir para que tú salgas. Como dice el Salmo 91, que lo decimos y abrimos la Biblia y la colocamos sobre la mesa en el Salmo 91 para que no nos pase nada. No creemos a Jesús, no creemos al Dios de la Biblia, pero en la Biblia, que es el libro, lo queremos tener abierto allí para que no nos ocurra nada. Y no creemos lo que dice el salmista, que es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si ya tú habitas bajo la sombra del Altísimo, no morarás, moras bajo la sombra del Omnipotente. Ya te cubre la misericordia de Dios. Ya el Señor te ha dado. La peste vendrá el COVID, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque Jehová está de tu lado. No tendrás miedo a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande de noche. Y si alguien el Señor permite que vaya, es porque el Señor quiere tenerle con él. ¿Quién soy yo para quitar la voluntad de Dios? Pedro confió en el Señor. Pedro se entregó a ese Dios y siguió caminando. Ya estando en la calle, Pedro dice, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Si me encuentran, me van a volver a prender y me van a llevar a la cárcel. Si soy yo, lo pienso. Pedro no pensaba eso. Pedro siguió caminando hasta llegar a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Por qué va Pedro allí? Porque el Espíritu le lleva hasta allí, porque ahí están orando los discípulos. El resto de los discípulos estaba orando allí y el pueblo de Dios estaba orando allí, pero no creían lo que oraban. Solo una muchacha creyó que era Pedro cuando sonó la puerta. Vea lo que dice la palabra. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Que Herodes le matara. Y es ahí cuando Pedro dice, pero estoy fuera de la cárcel. Ocurrió el milagro. Salí, rotas las cadenas, pasé las puertas de hierro. Fue Jehová que mandó un ángel. Allí Pedro reconoce que es Dios. Antes ni pendiente. Él está en un letargo, está allí en una condición de vida sublime porque estaba en manos de Dios. Y cuando estamos en manos de Dios, estamos tranquilos y confiados en otra dimensión. Y tenemos un problema y quienes nos ven dicen, y yo lo veo tan tranquilo, yo lo veo tan calmado. Sí, porque estoy confiando en lo que Dios va a hacer conmigo. Pedro sale de allí y cuando Pedro decide caminar, él quiere encontrarse con los amigos, con los hermanos que oraban por él. El verso 11 dice que entonces Pedro, volviendo en sí, va y entiende que el Señor lo ha enviado, que ya Herodes no le va a matar, pero debe estar pendiente porque siempre Herodes va a estar allí. Siempre el diablo va a estar buscando para atacarnos, pero yo confío en Dios de que Él no tiene autoridad sobre mí, ni tiene autoridad sobre los míos. Herodes, en el verso 21 dice que señalando Herodes, él se vestía
de ropas de púrpura y arengaba en el pueblo para seguir buscando a Pedro para matarlo. ¿Quién reconoce a Pedro cuando llega a tocar la puerta? Una chica que se llama Rode, y cuando tocan a la puerta que están los discípulos orando, ella sale y él grita: por favor, abran. Y ella dice: este es Pedro. Reconoce la voz de Pedro y ni siquiera va a abrirle a Pedro porque se emocionó y viene a decirle a los discípulos: Pedro está allá afuera. Y los que están orando para que Herodes no mate a Pedro y para que Pedro salga de la cárcel, dicen: no puede ser, no creo que sea Pedro. Sí, yo lo estoy viendo, es Pedro que está allí, yo lo oí. Y alguien dijo: es un fantasma o es un ángel. Pero Pedro no, él está en la cárcel. ¿Para qué estaban orando ellos? ¿Para qué ellos oraban? Si no era para darle la libertad a Pedro que el Señor le estaba dando. Pedro, cuando viene, sale de allí y no consigue la respuesta que ellos tenían para él. Véanlo en el verso 12 del libro de los Hechos. ¿Cómo nosotros podemos sostener el que estoy orando por algo que cuando el Señor me lo da, entonces no lo creo? Rode conversa con ellos y les dice: está allí. La respuesta de ellos en el verso 14 dice: la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Y aquí algunos de ustedes dicen: ese pastor está loco. Él cree que si yo oro a Dios, Dios me va a resolver el problema. Él cree que sí. Con eso que él está hablando de que yo puedo creer en Dios y Dios me va a resolver, me lo va a resolver Dios. El pastor está loco. No importa. O lo mismo ocurrió aquí con Rode. Ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. No puede ser Pedro. Mi pregunta es: ¿por qué estaban orando ellos? ¿No era para que el Señor liberara a Pedro de la cárcel? ¿No era para que Herodes no lo matara? ¿No era para que Pedro saliera a reunirse con ellos? ¿Y por qué ahora que los tiene dicen que hay locura en la chica que lo expresa y ellos no creen lo que Dios les está dando? Pero Pedro, dice más, Pedro persistía en llamar. El desesperado ahora era Pedro, porque decía Pedro: ahora estos no creen que soy yo y Herodes puede venir, porque estos dudan. La duda de ustedes puede hacer que el líder flaquee, si el líder no tiene fortaleza en Dios. Pero cuando el líder está cimentado en Dios, él va a comer. Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos. Sí, es Pedro. Ay, es que yo, Pedro, le digo: ¿por qué ustedes oraban? No era para que me soltaran así. ¿Qué te sorprende ahora si estoy suelto? Como les decía, nos vamos a casar, pido al Señor me dé la pareja cuando me estoy casando. Pero ¿será verdad que me estoy casando? Pastor, pellíqueme, ¿usted me está casando de verdad? Despiérteme, pastor, ¿será verdad que me estoy casando? Créale a Dios. Dios hoy te dice que tus problemas, tus puertas, tus cadenas van a ser rotas por Él. Que tú no lo creas, ese es tu problema. Pero Dios está vivo y Dios quiere darte la solución hoy. Pedro lo que hizo fue: cállense, calmados, sí soy yo, sigamos orando. Y búsquenme el pasaje que me voy de aquí, porque Herodes anda desesperado, porque no puedo tampoco permitirme el ofrecerme tan regalado para Herodes. El Señor me cuida, pero yo también tengo que tomar mi precaución. Yo también tengo que orar, yo también tengo que prepararme, porque el enemigo es astuto. Pedro no jugó con eso, les hizo seña, dice que haciéndole señal con las manos que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y Herodes entró en desespero. Herodes decía: no es posible que me lo haya quitado Dios de las manos. Y en vez de Herodes reconocer que Jehová sacó a Pedro, yo no quiero pensar qué ocurrió con los soldados que le cuidaban. Porque en Filipo, cuando Pablo y Silas estaban presos, el carcelero de Filipo debía responder con su vida por la vida de Pablo y Silas. Y cuando las simientes del templo se estremecieron con el temblor, cuando hizo aquel terremoto y se rompieron los cepos,
Pablo y Silas estaban en cepos y estaban con cadenas. Y todo eso se soltó. El carcelero, cuando vio el desastre, dijo: voy a pagar con mi vida por estos hombres, porque me los entregaron de que yo los cuidara y respondía con mi vida. Y cuando Pablo viene, lo consigue, se está colocando la espada para dejarse caer sobre ella. Y Pablo le dice: no te hagas daño, que estamos aquí. ¿Cómo que están aquí? ¿Por qué no se han ido? Nosotros no tenemos por qué correr. Nosotros estamos aquí, esto tembló, somos libres, ya nos vamos. Pero tú no te hagas daño. Y el carcelero dice: ¿y yo cómo hago para ser salvo también? ¿Cómo yo hago para tener esa tranquilidad que ustedes tienen? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde está el secreto? En creer. ¿En creer en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Solo yo? No, también mi casa. ¿Pero salvos de qué? Salvo de la perdición, salvo de la enfermedad, salvo de la hechicería, salvo de la pornografía, salvo de la herejía, salvo de todo lo que el diablo tiene para mí. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús y obtengo la salvación que Cristo me da. Porque Cristo me dijo: yo te liberté para que seas verdaderamente libre. Y esa libertad la tenemos. El Señor nos está diciendo que Herodes sí paga las consecuencias. ¿Y de quién? De parte de Dios. Los que van contra el ungido de Dios, es Dios quien permite el castigo para él. No lo tiene que tomar el ungido por su propia mano. Y el miedo que da es que cuando Jehová va a castigar, lo hace él como quiere, no como yo quiero. Tal vez yo no tengo en mi mente cómo hacerlo, pero Jehová sabe qué hacer. Hombres que han renegado de Dios, mujeres que han blasfemado contra Dios, y algunos que ya no dicen: provoquen matarlos porque hablaron mal de Dios. Y Dios le dice: cálmate, que mire la venganza, yo doy el pago. Y de la menor forma, o de la forma más sencilla, Jehová sale de ellos. Y ni cuenta nos damos, ni nos percatamos lo que Dios hace. Vea lo que ocurre en el verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, se pusieron de acuerdo. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio estaba abastecido por el rey. Una discusión entre los políticos y entre los religiosos. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos dicen: tranquilidad. Lo que queremos es que el rey esté tranquilo, que nosotros estemos tranquilos. Nosotros vivimos de lo que el rey nos da. Ayer en la mañana, yo haciendo unos trabajos en la casa, voy a comprar unas cosas, me llaman unos pastores. 3 pastores: necesitamos que nos responda cosas. ¿De qué? Y comienzan a preguntar, y uno dando información. Yo le decía hoy a la hermana Marisol: hermana, ayer hermana Marisol, está fuerte, para mí está fuerte, porque son cosas que yo no estoy controlando, pero Dios está trabajando, y Dios lo está haciendo, y yo acepto lo que Dios hace. Y ver unos pastores preparados, preguntar, y dar respuesta yo tan sencilla para mí. Pastor, que están llamando para que firmemos un acta porque nos van a dar un bono a los pastores. ¿Un bono de qué? No, porque nos van a dar la bolsa clara y nos van a dar un bono. ¿Un bono de cuáles? Por parte del gobierno. Para los pastores, sí, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque no, digan a los gobernantes que si quieren de mí algo, que me llamen para conversar. Y cuando me pregunten qué quiero, yo les voy a decir: yo no quiero nada de ti, yo tengo para darte. Tengo aquí ingenieros, tengo médicos, tengo abogados. Dios tiene un pueblo grande. ¿Quieres que te trabajen limpio y decente? ¿Quieres eliminar la corrupción? Vamos a llevar lo que tenemos en la iglesia. No, pero te tengo 100 bolsas de comida. Yo no necesito tu comida. Jehová es mi amparo y es mi fortaleza. Jehová es mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Y él dice que aunque ande en lugares de valle de muerte, en sombras de valle de muerte, yo no tengo miedo, porque su vara y su callado me infunden aliento. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor y nada me falta. Créale a Dios, no te falta nada. Y lo que no tienes es lo que no crees. Es por tu culpa que no crees a Dios. Es que Dios no me lo ha dado porque tú no lo crees. Dios no te lo da porque tú no lo crees. Yo le decía hace unos domingos acá: no, ya no son los mismos milagros los que hacemos. Ya no levantamos los muertos. Yo quisiera ver un féretro aquí, con el cadáver allí puesto, y yo predicando, y que alguien diga: ¿por qué no oramos, pastor, para que se levante? ¿Sí? 2 diáconos aquí, 2 allá, vamos a orar. Señor,
mete tu mano, da vida a este cuerpo. Y yo quisiera ver que el muerto se levante, a ver cuántos de ustedes quedan sentados allí. Yo quisiera ver que hasta que la más viejita, ¿verdad, María? Cuando busque a María, no, ya María va por la esquina. La que menos corría ya corre. No estamos preparados. Vea, están orando para que Pedro salga de la cárcel, para que Herodes no le mate. Y cuando lo ven allí dicen, no, ese no es Pedro. Será un ángel, pero Pedro no es. ¿Acaso ellos no conocían a Pedro? ¿En qué puede parecerse el ordinario Pedro, pescador, hombre rudo del mar, a un ángel? Y ellos lo veían como un ángel. Sí, ahora es un ángel de Jehová. Ahora es un siervo de Dios, o fue un siervo de Dios que ahora está en la presencia de Dios en el paraíso, esperando que Cristo venga en gloria. ¿A quién le creemos nosotros? Si usted no cree ese milagro, ¿en cuál milagro va a creer usted? Hermano, que no tengo trabajo. Mire, está buscando por allí. Me dijo, le mandamos al hermano que hay una gente de Global Vision y demás que están buscando. Pero es que esa gente, ¿será verdad que le van a pagar a uno? Yo no creo, pastor, porque dijeron que van a pagar en dólares. El hermano me dijo eso y yo le dije, no vayas, hermano. No vayas. ¿Por qué? Porque te pueden pagar en dólares. Él no cree lo que Dios le va a dar. No estás creyendo a Dios y Dios necesita que tú le creas. Herodes sabía que Dios tenía poder, pero él no aceptaba el poder de Dios porque él estaba ciego, porque él era el rey y él venía de ser el hijo de un rey y el nieto de otro rey y tenían el poder sobre aquel tiempo. Y Jehová dijo, te voy a demostrar como demostré al otro que lo puse a comer hierbas en el campo. Le salieron pelos como a caballo, como animal, para que reconociera que Jehová es Dios. Y este no reconocía. El 21 dice, y un día saliendo Herodes, vestido de las ropas reales, se vestía de púrpura como rey. ¿Para qué se vestía de esa manera? Dice que se sentaba para arengar en los tribunales en contra de los cristianos, para pedirle al pueblo que mataran cristianos. El binomio religión política se unió. Cuando eso se une, lo que viene es dominio de los pueblos, engaño de los pueblos, pero no está la bendición de Dios. Para tener la bendición de Dios hay que buscar a Dios por vía libre. No me puedo mezclar con lo que me están ofreciendo los políticos, porque esta casa es de Dios y lo que se ha hecho aquí lo ha dado Dios. No le agradezco a ningún político. Desde los años que comenzamos, Alicia era una niña así, mi esposa muy joven, con 18 años, 20 años. Yo, bueno, más joven todavía, ya me quitó mi juventud. Pero llegamos aquí y los políticos me ofrecieron y nos ofrecieron al pastor, le vamos a construir un templo grande. Y hubo una iglesia que es Maturín, que no digo el nombre porque debo respetar eso. Aceptaron que les construyeran la iglesia y les pusieron equipos grandes de aire acondicionado. Y me dijeron un día, ustedes sí son bobos, no quisieron aceptar lo que le estaban dando sin ningún compromiso. Y yo le dije al pastor Esteban, yo era un muchacho y entendía, tiene que haber algún compromiso, nada es gratis del enemigo. Lo que Dios te da, te lo da por regalo de Él, porque Cristo murió en la cruz, tampoco es gratis. Pero que me digan que me van a construir, a ellos le construyeron su templo y le pusieron equipo de aire acondicionado. Y en la primera elección, pastor, necesito que usted controle los votos que tiene allá. Y esto fue persistente y el pastor dijo un día, ya estoy cansado de esta gente. No te puedes cansar porque tú aceptaste lo que el enemigo te trajo. Esaú no podía cansarse de su pecado porque él cambió su primogenitura por un plato de lentejas y la bendición la recibió Jacob. Cuando nosotros tenemos la confianza de Dios y la confianza en Dios, sabemos que lo que Dios nos trae es bueno. Y si he de pasar hambre con Dios, preferiblemente, porque mejor es un bocado de pan mojado en agua dulce, en paz con Dios, que tener un manjar vendiendo mi alma o cambiando la paz que tenemos. Nosotros debemos confiar que ese Dios tiene. Herodes seguía buscando destruir la iglesia de Jesucristo. El pueblo clamaba entonces a Herodes a voz diciéndole, queremos oír la voz de Dios, no la de los hombres. La oración del pueblo estaba surtiendo efecto ante Dios. Y cuando ustedes están orando,
cuando yo estoy orando y el pueblo de Dios ora, hace efecto en la presencia de Dios. Vean lo que dice el verso 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso es lo que pasó con Herodes. No quiso reconocer cuando el pueblo le dice voz de Dios y no la voz de los hombres. No queremos voz política, no queremos voz de sociólogos, no queremos la voz de los psicólogos, porque es voz de hombre. Queremos la voz de Dios. ¿Por qué digo de psicólogos y sociólogos? Porque estamos viviendo problemas fuertes en esta sociedad. Problemas donde nuestros hijos están viendo Netflix, no sueltan la tablet, no sueltan la computadora, donde Cartoon Network ya está negociado para el diablo, donde los canales televisivos más profundos de niños están negociados para el diablo, donde vemos que los que gobiernan hoy día y quieren un nuevo orden mundial, es un orden mundial social, pero lo hacen religioso. Se unió lo religioso con lo político y están queriendo destruir para que un grupo de hombres gobierne este pueblo. No es un secreto lo que dice la prensa de Francisco como papa, y negociando con el nuevo orden mundial. Ahora desde las escuelas quieren sembrarle a los niños que es igual que el niño bese a la niña, o la niña al niño, o el niño al niño y la niña a la niña. Donde ya los pedófilos están pidiendo que le respeten su derecho a tener amor libre en su corazón para los niños. Y donde hay padres que quieren entregar sus niños a los pedófilos. Mujeres pedófilas que quieren tener niños de 5 años, de 7 años, de 10 años. Y hombres pedófilos que quieren tener niños y niñas de 7, 8, 10 años. Y hay quien se los entregue. El pueblo de Dios tiene que estar alerta. La puerta puede ser de hierro, la cadena puede ser muy fuerte, pero el Espíritu de Dios tiene mayor poder. Y lo que está ocurriendo socialmente está formando profesionales en las universidades. Y alguien puede decirme, no, es que voy a ir con el psicólogo para que me entiendan. Usted va a tener un problema de homosexualidad al psicólogo. Yo fui a la orientadora cuando estuve en la Universidad de Oriente. Estoy hablando del año 80, más o menos. Si recuerdo, porque ya el tiempo ha pasado. Y fui donde la orientadora. Yo vengo de un pueblo muy ortodoxo. Mis profesores vestían, había un profesor que el pantalón era gris, su camisa era blanca impecable y su corbata era gris. Cuando no era gris el pantalón, entonces era azul marino. Y su corbata era azul marino, pero la camisa seguía siendo blanca. O era marrón el pantalón, la corbata marrón y la camisa seguía siendo blanca. O sea, un hombre muy pulcro. Y así eran los profesores. Y llego a la UDO donde todo el mundo hace lo que quiere. Donde los cigarros había que colocarlos en el primer asiento para que los profesores fumaran. Donde se decían cualquier cantidad de barbaridades. Donde vi cosas que no estaban en mi mente todavía. Vengo del monte, vengo del pueblo, vengo del mar, pues, de la orilla de la playa, no conocía esto. Y fui donde la orientadora. Y comencé a hablar con ella. Es que he visto cosas como esto, como esto y como esto. Y ella comenzó a orientarme. Y cuando me dijo al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pide, yo dije, ¿al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pide? ¿Y dónde queda el espíritu? Y me dice, aquí vas a ver hombres con hombres, mujeres con mujeres, acostúmbrate porque es normal. ¿Normal para quién? Para mí fue una confusión muy grande. Y a los 2 días volví a pedir cita con ella. Y cuando entré le dije, yo vengo por aquí, otra vez bachiller, ¿cómo le fue? Muy mal. ¿Por qué? Yo vengo para que usted me ponga como yo estaba antes, porque usted me echó a perder. Yo vine aquí a estudiar y estoy confundido. Y el lema era, yo vine a estudiar y yo no vine a ver mujer, ¿no? Y después que hablé con ella, yo vine a ver mujer y yo no vine a estudiar. ¿Cómo hacemos en la universidad? Era obligatorio que el que no aprende a jugar truco y agilay no aprendió en la universidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En la universidad, ¿dónde está? En los grupos cristianos que están allí y que siguen peleando y siguen predicando el Evangelio. Donde yo invito a que ustedes sigan llevando el Evangelio a los que están en la universidad. Los que están en la orquesta tienen que seguir tocando, como estuvimos en la orquesta tocando. Prediqué a José Carlos desde que tenía 20 años. Y después de predicar tantos años, después de 40 años de predicarlo, se convirtió aquí al Evangelio. Acepta a Cristo como Salvador en el tiempo de Dios, no en el mío. Pero tú no puedes dejar de predicar. Las cadenas pueden ser muy duras, las puertas pueden ser muy grandes, pero el poder de Dios es mayor.
Tu enfermedad puede ser muy grande, pero el poder de Dios es mayor. La traición que te han hecho puede ser muy grande, pero Dios no traiciona, Él es fiel y justo. Fiel y justo para perdonar, para llenarte de amor, pero no te entregues por lo que no vale la pena. El carro no vale la pena que tú pierdas tu alma por él. Ni el compañero, ni la amiga, ni la esposa, ni el esposo. Principalmente Dios es quien nos reclama. Y cuando estamos con Él, dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Lo que tenemos son adornos, decía Job. Salí desnudo del vientre de mi madre, y lo citaba ahorita primero. Y desnudo he de volver al polvo de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Pedro decía, ese es el nombre de Jesús. Y recibió la bendición. Pedro sigue predicando. Y Saulo, quien predicaba antes a los fariseos por las leyes de los profetas, se convierte al Evangelio. Y en los capítulos 13 en adelante vemos cómo Pablo sirvió para engrandecer este Evangelio. Ahora Pablo era perseguido, pero ya no era perseguido por los religiosos, porque el ícono que representaba a los religiosos para perseguir la iglesia de Jesucristo era Pablo, y había sido convertido al Evangelio. Vea, el que perseguía cristianos y mataba cristianos, ahora era cristiano. El movimiento religioso de aquella época se debilitó porque el hombre fuerte ya no estaba, ahora estaba del otro lado. Estaba del lado de los cristianos. Y entonces negocian con Herodes y se une entonces la persecución política. Y sea política o sea religiosa, nosotros debemos estar preparados para aceptar lo que el Señor nos trae. Y sabemos que el Señor va a romper las cadenas de enfermedades, de lo que quieras. Dios tiene la autoridad y tiene el poder. Lo que está pasando en tu mente hoy, esa lucha interna que tienes allí, ¿será que busco de Cristo? ¿Será verdad que me va a salvar? Hay gente que tiene el Evangelio y dice, pero ¿será verdad que soy salvo si me muero? Bueno, muérete primero para que veas. Si te da tiempo me cuentas. Pero si no lo crees por la fe, no vayas donde no te lleve la fe, porque estarías dudando de Dios. Y el que duda de Dios no merece ser hijo de Dios. Los hijos de Dios lo oyen, lo obedecen porque le creen. Él dice que el pastor va caminando, las ovejas oyen su voz y le siguen. Y algunos que otros chivitos también siguen al pastor, que saltan, que brincan, pero van allí. El Señor sabrá qué hacer con ellos. Hoy nos llama Dios a reflexión. ¿Cómo estoy llevando mi casa? Hay problemas, pero el Señor tiene poder. Y a veces uno le dice, repito, y no cree lo que le estamos diciendo. Dice, el pastor lo dice muy fácil. Para él es muy fácil porque él no lo ha vivido. ¿Qué saben ustedes de lo que yo he vivido? ¿Qué saben ustedes por las pruebas que el Señor me ha pasado? Mi esposa está aquí conmigo. ¿Qué hemos pasado? ¿Cuántas cosas hemos vivido dentro y fuera de la iglesia? En nuestra casa. Persecución, amarles, puntos de asesinato, puntos de violaciones con los hijos. Momentos muy duros. Muy duros. Y en todos nos ha librado el Señor. En todos nos ha librado el Señor. Difícilmente alguien le roba sus 2 carros y encuentra los 2. Difícilmente le roban otro carro y lo vuelven a encontrar. Y al tiempo se lo volvieron a robar y lo volvimos a encontrar. Y los que se lo robaron nunca los dañaron. El enemigo insiste en dañar, pero el Señor nos sigue sustentando y nos sigue dando. Y cuando no pueda tener eso, el Señor me da uno mejor. Lo que ustedes no creen en su corazón, yo lo creo. Esos corazones duros, el Señor los ablanda. Herodes era más duro y no quiso entregarse, y el Señor mandó al ángel que le tocase y murió cubierto de gusanos. Eso no lo quiero para ustedes. Quiero que busquemos la presencia de Dios, que le tengas confianza a Dios y que hables de Dios lo que tienes que hablar de Dios y de lo que Dios ha puesto para guiarte, porque es lo que Dios tiene para ti. No será lo mejor, pero es lo que Dios tiene para ti, y lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. Lo que Dios te da es tuyo, así como tú eres de Él, y Él dice, las almas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Estás en las manos de Dios, estás en manos de ese Jehová grande y poderoso, como dice Isaías 43.
Me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Ellos me orarán y yo les daré las bendiciones que pidan. Ellos me glorificarán, me honrarán y yo los voy a tener como consentido, porque son la niña de mis ojos. Cosas grandes somos para Dios. No nos hemos dado cuenta a veces. Déjame decirte que Dios te manda a decir que tú eres su hijo preferido. No importa que estés allá en Lodebar, que estés viviendo en la tierra del olvido, que estés viviendo abandonado, enfermo, como llegó Mefiboset. Malo el muñeco, no he visto un muñeco bueno, dice mi suegro. Y ese Mefiboset no era la diferencia. Sin embargo, el rey le mandó a llamar, lo vistió con ropas del rey y le dijo: del rey vas a comer en la mesa hoy, vas a vestir las ropas del rey. Y más nosotros merecemos también vivir y comer en la mesa del rey. Usted es hijo de ese rey y el Señor tiene para usted muchas bendiciones. No dude de lo que Dios le ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Ponga su corazón en manos de Dios para que sea como el corazón de Dios. Clame a Dios por su salud, por sus pecados que sean perdonados. Solo tú pides a Dios que te perdone de pecados. Nosotros intercedemos, pero el arrepentimiento es individual. La salvación es unipersonal. Dos pueden dormir en la cama, pero si uno se descuida, el otro es salvo y este se pierde. Cada uno tiene que entregar cuentas a Dios y pedir a Dios que le dé salvación. Por enfermedad que tienes o tienen los tuyos, ora al Señor para que el Señor sea sanando, para que el Señor dé la bendición de la salud, para que no falte el alimento, para que la tristeza de mi corazón se vaya y entre el gozo de la salvación de Cristo. Pon la mano sobre tu hermano que está al lado y ora por él. Clama a Dios por él, intercede el uno por el otro. Y el Señor que haga la obra. Creyéndole a Dios, Él va a hacer la obra. Que haya inteligencia en nuestros hijos, que haya sabiduría, y reprendemos al diablo para que no engañe lo que tiene de pureza nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Que seamos transparentes ante Dios, que seamos consejeros buenos, con buena palabra, que no hagamos lo que Herodes, que se reunían para hablar mal y para maltratar a los hijos de Dios. Que Dios nos enseñe a querer a sus hijos, a amar a sus hijos. Ora por ti, por tu salud, por tu salvación. Es la salvación que Dios te ha dado. ¿Hay alguna persona en la sala que necesita que oremos por él porque quiere confesar a Cristo como su Salvador? ¿Hay alguna persona que quiera testificar de que Cristo es su Salvador para que oremos con él? Esa persona que tiene los problemas fuertes de espíritu, está doblegado espiritualmente. Hoy el Señor le llama para que le diga: Señor, dame liberación. Que podamos hoy buscar de la liberación de Dios. No te vayas con el problema atado a tus espaldas. Entrega esa carga al Señor para que el Señor te libere. Hermanos que de alguna manera han podido perder el camino de la adoración y la alabanza a Dios, es momento también de decirle a Dios: queremos entregarnos para la salvación. ¿Hay alguna otra persona que quisiera confesar a Cristo como su Salvador? Dios le bendiga, adelante. Dios le está llamando así. Y usted oye ahí que es su nombre lo que dice. Es su nombre el que Dios está mencionando. Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconocer a Cristo como su Salvador en esta hora? Que quisiera venir a los brazos del Señor para que el Señor le dé tranquilidad y calma. ¿Hay alguna otra persona que quiera reconocer a Cristo como su Salvador en esta mañana? Vean, no son emociones. No estamos haciendo un acto como que hay algo sobrenatural para impactar. Lo sobrenatural aquí es que hoy recibimos la salvación de nuestras almas. Y la recibimos porque es un regalo que Dios nos da. Hoy Dios da la bendición de la sanidad y la salvación para ustedes. ¿Hay alguna otra persona que quiera reconocer a Cristo como su Salvador en esta mañana? Yo siempre invito y siento cuando algo está muy mal, el Señor me dice: siga intercediendo. Y eso le digo a la iglesia: interceda, porque hay almas que están atadas
algún hermano que se ha perdido su camino y quiere reconciliarse con su Señor, también es momento para hacerlo en esta hora.